Buenos Aires, Argentina. En la última semana de abril se lleva a cabo en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, la reunión final de coordinación del ejercicio combinado Arandú. La operación Arandú es de gran relevancia para el ejército brasileño y es el único ejercicio de campo en el que la fuerza terrestre participará con tropas en el exterior. Su objetivo es consolidar los lazos de unión, cooperación y amistad entre los ejércitos de Brasil y Argentina, además de promover el intercambio de experiencias doctrinales en la planificación del Estado Mayor y en el uso de tropas de operaciones especiales, paracaidistas, aeromóviles y vehículos blindados. En la 14ª Conferencia Bilateral, en 2020, se estableció la ejecución del ciclo de ejercicios militares Arandú. En 2022, se realizó un ejercicio de simulación con el sistema de batalla virtual, en Argentina, con el objetivo de entrenar a los estados mayores de las tropas de ambos los países. La Operación Arandú 2023 tendrá lugar en el campo de Instrucción General Ábalos, en Argentina, entre el 31 de julio y el 4 de agosto. 322 soldados argentinos y 300 brasileños del Estado Mayor General del Ejército, Comando de Operaciones Terrestres, Comando Militar Sur, Centro de Comunicación Social del Ejército, Brigada de Caballería Mecanizada Segunda, Brigada de Infantería Ligera, Aeromóvil, 12, actuarán en el contexto de la guerra convencional. Brigada de Infantería Paracaidista y Comando de Aviación del Ejército y Comando de Operaciones Especiales. También se utilizarán aviones y vehículos blindados de ambos países. Fuente: Agregaduría Militar de Brasil en Argentina.